Hermanos, meditemos en estos proverbios. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Bueno, hermanos, como hemos comentado a lo largo del libro de Proverbios, aquí tenemos algunas declaraciones importantes acerca de nuestro capítulo 10. Tenemos una serie de proverbios aislados, no tienen un argumento general. Sin embargo, la colección que tenemos es una colección relacionada con el efecto de las palabras, y por eso se llama así el sermón, el efecto de nuestras palabras. Y debemos pensar en que nuestras palabras son importantes. Todos hablamos todos los días y no tengo que... Bueno, eso es bastante evidente, no todos hablamos. Nuestras palabras están llenas de información y también llenan nuestras casas, llenan nuestros trabajos, llenan la iglesia. Y por eso mismo deberíamos ser conscientes del peso que tienen nuestras palabras. No solo de las consecuencias naturales e inmediatas de lo que podamos decir, sino de todas las consecuencias, incluso espirituales y trascendentales. Al menos como leímos Santiago, compara la lengua como un fuego capaz de incendiar un bosque y como un timón que dirige nuestra vida entera. Así, tomamos esa pequeña colección de proverbios sobre nuestras palabras y el gran contraste que tenemos entre el hombre sabio y el hombre necio. Lo que decimos no es indiferente al Señor, al contrario, revela quién realmente somos. Así que este pasaje nos llama a examinar nuestra boca, si realmente está arraigada en la sabiduría de Dios. Vamos a leer el primer proverbio, Proverbio 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Esta es una de las figuras más emblemáticas que pueda mencionarse acerca de las palabras del hombre sabio. Salomón compara la boca del justo como un manantial de vida. El justo, al hablar, provee una plática y una conversación que quien la escucha siempre se siente satisfecho. Por eso compara la boca del justo como un manantial. El justo tiene una forma de hablar que quien le escucha termina agradecido. Esto no tiene que ver con la energía con la que se habla, porque muchos motivadores, si ustedes han escuchado algunos motivadores, espero que no, muchos motivadores cargan sus palabras con mucho entusiasmo, y aunque los motivadores puedan generar algo de energía, realmente no dan vida porque no tienen sabiduría. La boca es un manantial, porque no se trata del volumen de las palabras que puedan salir de ella, sino del contenido. Puede ser que alguien muy sencillo, alguien que hable poco, o alguien que sea introvertido, pero igual siempre tiene una conversación edificante. La sabiduría se encuentra en Dios y Él es el único que puede darnos palabras sazonadas con toda inteligencia espiritual, como dice Colosenses. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor ungía así a los profetas, y desde el ungimiento de los profetas ellos tenían el poder para ordenar a la naturaleza médico y sin tocar el cuerpo. El justo, incluso cuando regaña y uno lo recibe, siente necesario que lo regañe. ¿Han ustedes estado con personas, al escuchar a alguien sabio uno dice, necesitaba ese regaño? Espero que ustedes mismos sean personas de esa categoría. ¿Qué se dice de ustedes? ¿Qué piensan las personas de ustedes?
Es que él siempre tiene un comentario negativo para toda conversación. Él es pesimista, él no sabe cómo decir las cosas, él es insensible, sus conversaciones son siempre carnales, poco espirituales, muy materialistas. Un manantial de vida implica que la gente nos busque para darnos consejos, para darles consejos, para darles regaños, para darles dirección. ¿Cuántas personas se acercan a ustedes? Vamos a hacerlo más personal. ¿Cuántas personas se acercan a ti? Tu boca es un manantial de vida. Reconfortas con tus palabras. Esa es la boca del necio. Nuestro texto dice que la violencia cubrirá su boca. Esta frase significa que la boca del necio tiene no un tapón, sino más bien una especie de máscara o velo que envuelve toda su boca. Este personaje no es libre para bendecir o hablar, porque la maldad siempre está puesta en su rostro, pegada a esta persona, cubriéndola. Es una forma poética para decir que la malicia domina todas sus conversaciones. Nosotros sabemos que por Cristo no somos impíos, pero eso no significa que muchas de nuestras palabras no sean comportamientos de impíos. La pregunta es si nuestra boca está cubierta de maldad. En todo lo que dice, por ejemplo, siempre hay un chisme, en todo lo que dice siempre hay mentira, en todo lo que dice siempre hay un comentario impertinente, hay malas intenciones, deseos de dañar o de afectar o de herir. Ese es el contraste. Vamos a ver otra forma en que las palabras se presentan. Versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aquí damos un paso hacia atrás y nuestro Señor nos dice, no acerca de nuestra boca como tal, sino acerca de nuestro corazón. Así este texto retoma de la boca al corazón. La rencilla, aquí tal vez la palabra rencilla nos genera un poco de confusión, pero la palabra rencilla significa el deseo de reñir, el deseo de pelearse. Y el deseo de pelearse, de discutir, es un mal dormido entre las relaciones de personas. Porque el odio tiene la facultad de despertar ese deseo de pelearse. Somos pecadores, somos volátiles, y el odio aparece en esas peleas. Y Santiago nos pregunta, ¿por qué nos peleamos? Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan dentro de ustedes? Y después dice Santiago, son envidiosos, y por eso es la consecuencia, por eso se pelean. Eso es una forma de odio. La envidia es una forma de odio. La envidia es el pecado de la amargura que me causa el bienestar de otro. Esa es la envidia. La envidia es el pecado que me causa, la amargura que me causa el bienestar de otro. Si hay envidia en tu corazón, dice acá el proverbio, serás rápido para provocar peleas. Otra forma de odio es el resentimiento. Cuando yo guardo resentimientos contra alguien por haberme hecho algo, y ese alguien me vuelve a hacer algo después de haberlo perdonado, rápido viene la pelea a mi mente, mis comentarios, mis acciones. Puede ser que el otro alguna vez me haya hecho daño, pero mi pecado de guardar el resentimiento provoca peleas. Un ejemplo más podría ser el chisme. Hablar mal de otros. El chisme es una forma de odio porque mi boca busca dañar la reputación de otro. El chisme no se define tanto porque si lo que digo es falso o verdadero. El chisme se define por la intención de dañar a otra persona con mis palabras. Yo puedo mentir acerca de alguien y eso es un chisme, pero a veces también puedo dañarlo con una verdad imprudente. ¿Y qué hace eso, hermanos? Según nuestro proverbio, eso despierta peleas. Por el contrario, el que ama
cubre las faltas. O como dice el apóstol Pablo, el amor no tiene envidia. El amor tiene la facultad de que si otro tiene éxito, si otro compra algo, o si otro alcanza un éxito que yo no, eso me causa felicidad. El amor no guarda rencor. El amor sabe que es el perdón completo. El sabio no tiene espacio en su corazón para guardar cosas innecesarias, como el resentimiento. El sabio sabe que el amor no lleva un libro de contabilidad de las malas acciones, ni tiene una lista de daños recibidos. El sabio no vive con el peso del resentimiento. ¿Por qué? Dice acá que el justo cubre las faltas. Si me vuelve a fallar, lo vuelvo a perdonar. A la próxima tendré ese cuidado seguramente, pero siempre un corazón sencillo y bien intencionado. El justo perdona 7 veces al mes, al día, por hora. ¿Por qué? Porque cubre las faltas. El chisme no existe en la boca del justo, porque no le satisface dañar el nombre de otra persona ni su reputación. El amor no difama, el amor no difunde verdades que sabe que pueden dañar. El sabio prefiere tratar las faltas en privado, porque el amor cubre todas las faltas. El amor es paciente. Versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Ahora, nuestro texto nos habla de alguien prudente. Ser sabio y ser prudente van de la mano. Salomón nos dice que la forma en que puede verse que alguien es prudente es escuchándolo. Los labios del prudente funcionan como una vitrina. Revelan lo que él tiene dentro. No hace falta que el sabio levante su voz porque su prudencia se oye claramente. ¿Cómo? En el tono que usa, en la manera que se expresa. Sus labios son una herramienta afinada por Dios en las respuestas que da, siempre con cordura. Si quieres ver que alguien es prudente, no mire sus títulos ni su edad, solo escucha cómo habla. En sus labios está la marca inconfundible de la sabiduría. Muchos de nosotros podemos aparentar madurez, pero basta con escuchar nuestras palabras en nuestra casa o en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Solo basta con escuchar cuando aconsejamos, cuando corregimos, incluso cuando discutimos o cuando nos enojamos. Eso dirá si lo que somos es prudencia o solamente lo aparentamos. Si realmente nuestros labios están llenos de críticas, de chismes hirientes o comentarios inapropiados. No importa cuánto conocemos de Dios, porque en nuestros labios no está la sabiduría. El Señor nos está diciendo con este proverbio: quiero oír mi sabiduría en tu boca. Quiero que tus palabras muestren tu temor a mí. Si nuestra lengua no muestra sabiduría, es porque nuestra vida, dice acá, necesita ser corregida. De modo, hermanos, que la falta de sabiduría y prudencia en nuestras palabras no son simplemente un defecto de nuestro carácter, ¿verdad? Así nos justificamos muchas veces, que lo decimos porque así somos. A mí, personalmente, me molesta grandemente eso. Que alguien diga algo, sea muy hiriente o sea demasiado pesado, y dice después: es que así soy yo. Y creemos nosotros que es un defecto de carácter, pero aquí la palabra lo presenta como un pecado que necesita ser castigado. Vean el versículo 13. En los labios del prudente se halla la sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de cordura, es decir, para los labios que no son prudentes. Si la lengua no muestra sabiduría, es porque necesita ser corregida.
y la vara es la forma perfecta para esa necesidad. En contraste, nos recuerda que ser sabios no es una opción. Ser sabios no es tan reservado para los que están en autoridad. Ser sabios no está reservado para los gobernantes o los pastores. Solo hay dos opciones. Si tú eres creyente, solo tienes dos opciones. O ser sabio, y la otra opción no es ser necio, es o ser sabio o recibir corrección. Ese es el propósito de la educación hogareña hacia nuestros hijos, ¿no? Si ellos no se comportan, ¿qué hacemos? Ah, bueno, así es él, ¿no? Así habla él. No, si ellos no se comportan, nosotros debemos corregirlos. ¿Por qué creeríamos que Dios quiere algo diferente para nosotros aún siendo adultos? Como el Señor nos ve, es algo bastante similar. Debemos aprender sabiduría. Pero muchas veces la vara de corrección es el maestro que nos lo enseñará. El falto de cordura necesita la vara. El falto de cordura es el que necesita consecuencias. Pero hermanos, la vara no es un ejemplo de una corrección tranquila, no son palabras de aliento. La vara es la figura de alguien que necesita consecuencias difíciles y duras para ser un hombre espiritual. Hermanos, ¿por qué nos gusta aprender por las malas? Y cuando digo nos gusta, porque yo me incluyo a propósito. No lo hago por decir, ¿no? Realmente, ¿por qué nosotros nos gusta aprender por las malas? Salomón nos expone dos tipos de evidencia. La evidencia de la sabiduría en nuestra boca y la evidencia de la necedad. Y esta última necesita vara, necesita castigo. Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Bueno, el hombre sabio dice acá que guarda sabiduría. Que la idea aquí es de acumular sabiduría y guardarla en una caja fuerte en el corazón para no perderla. Aquí la idea es que la sabiduría es algo que se puede perder, algo que se puede ir, y nosotros tenemos la tarea, o el sabio tiene la prudencia de juntarla para que no se le vaya. Este texto no habla de cómo usar la sabiduría, sino cómo retenerla. Retener la sabiduría de Dios es importante. No por nada es un mandato de Pablo a los pastores ser retenedores de la palabra fiel como ha sido enseñada. Dios no quiera, hay aquí entre nosotros personas como el camino. ¿Qué era el camino, hermanos? Un camino era, antes en la antigüedad, por supuesto, ¿no? Era un camino plano, y era plano porque era apelmazado por los pies. De modo que cualquier cosa que cayera en el camino no se iba a enterrar, porque el pie se encargaba de apelmazar la tierra. Dios no quiera que nuestros corazones sean como el camino, un camino aplanado, duro, apelmazado, que cuando el sembrador tire la semilla, no se entierre, ni germine. Porque lo que va a pasar es que Satanás, como un ave, tomará la semilla y se la va a llevar. Hermanos, Satanás ronda las iglesias, no los bares. Satanás no está allá en los bares, no está en las iglesias apóstatas, no está en las sectas. Ellos solitos se pierden, no necesitan ayuda. Satanás ronda las iglesias para ver de quién quita la palabra. De modo que si al terminar probablemente este sermón o cada sermón, y el padre de familia les pregunte, ¿qué aprendieron hoy? Y no digan nada, esa es la evidencia de que Satanás tomó la palabra y se la llevó. Pero la culpa no es de Satanás.
La culpa es nuestra, porque la semilla no entró. Si hubiera entrado, el pájaro no quita la semilla. Y sin la palabra no podemos tener sabiduría. Algunos escuchan los sermones, leen la Biblia, asisten a los estudios, pero no guardan nada. Entran palabras a su oído y salen. Pero no queda nada en su corazón. Otros reciben la palabra con emoción, pero también no la atesoran. Y cuando llega la prueba o la presión o la tentación, la persona cae. Y es evidencia que la sabiduría nunca estuvo realmente allí. Dios nos libre de ser oyentes descuidados y nos conceda ser hombres y mujeres sabios que guardan la sabiduría como su bien más precioso. Del otro lado del proverbio está el necio. ¿Qué dice acerca del necio, hermanos? Leamos otra vez. Mas la boca del necio es calamidad cercana. El necio es la imagen de la catástrofe. Su boca es una calamidad que se acerca. Sus palabras son fuente del desastre. Lo que dice es que el necio es un peligro inminente. Esta es la persona que no tiene filtro, que responde sin pensar. Su propia lengua es su propio verdugo. No necesita enemigos porque sus palabras cavan su propia tumba. El problema es que no hay una prudencia almacenada que frene sus impulsos. Recordemos que este proverbio es uno solo, no son dos ideas. Habla de la relación que tiene lo uno con lo otro. La sabiduría guardada, lo que quiere decir el sermón es que el proverbio es que la sabiduría guardada no solamente se queda guardada, sino que es ordenada. Se le pone cemento, se pone la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí, y la sabiduría guardada es como un muro que refrena nuestra necedad. La sabiduría guardada es como ese muro de contención que impide que nuestras palabras pequen contra otros. ¿Acaso no es así? Muchos de nuestros problemas no es por otros. Muchos de nuestros problemas no están patrocinados por otras personas, terceras personas. Tampoco están patrocinadas por Satanás o de las circunstancias. Muchos de los problemas que nosotros tenemos son de nuestras propias palabras. Si estás enojado, tienes dos opciones. Lanzar tus palabras como dardos hacia la otra persona o pensar, Proverbio 15:1, la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué pasa con el primero? ¿Qué pasa con el que lanza sus palabras como dardos? Se va a pelear y se va a pelear y se va a pelear y se va a pelear. ¿Y de quién es la culpa? Del que no es prudente. Es decir, los propios problemas del imprudente se los generó el imprudente. Pero el que guardó la sabiduría y dijo, la blanda respuesta quita la ira, cerró sus labios y se evitó todos los problemas. Pueden ver, hermanos, cómo guardar la sabiduría protege, mientras que el imprudente es una calamidad, es un desastre. Si ese proverbio viniera a nuestra mente, nos ahorraríamos una pelea. Lo mismo sucede cuando nos sentimos provocados. Podríamos reaccionar con la misma maldad, o podríamos pensar, el prudente ve el mal y se aparta. Y recordar ese proverbio, tenerlo guardado en nuestro corazón y utilizarlo en casos de emergencia, es lo que nos salvará entonces de los problemas. Sin embargo, el necio es un desastre. Cada proverbio memorizado y cada proverbio guardado en nuestro corazón es un freno divino. ¿Cuántos proverbios se saben ustedes? Si los tienes en tu mente, si no los tienes en tu mente, no están en tu corazón. Y si no están en tu corazón, no estarán en tu boca. Y eso te traerá muchas desgracias. Eso es lo que enseña nuestro proverbio. Proverbio 10:15 dice, la riqueza del rico son su ciudad fortificada.
y el desmayo de los pobres es su pobreza. Este proverbio planta en medio de nuestra temática lingüística, trayendo un nuevo tema. Recuérdense que solo son colecciones y no tienen una relación realmente. Este proverbio presenta a dos personas, el rico y el pobre. Y no solo dice el rico con su riqueza y el pobre con su pobreza. Y Salomón llama a la riqueza del rico su ciudad fortificada. ¿Y cómo llama la pobreza de los pobres? Dice su desmayo. Debemos tener cuidado con este texto, hermanos, ya que el significado natural del texto es bastante claro. Este es el significado natural del texto. La riqueza tiene bondades y la pobreza tiene calamidades. En pocas palabras, el texto nos muestra la riqueza como algo bueno y la pobreza como algo malo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. No en el sentido moral, sino en el sentido práctico. Entonces, al final de cuentas, hermanos, la riqueza no es nada, el dinero no es nada. No es un mal moral. Pero aquí nos muestra las bondades de las riquezas y las calamidades de la pobreza. La riqueza, en este proverbio, es comparada con una ciudad amurallada. ¿Por qué? Porque brinda protección, brinda estabilidad, brinda un margen para enfrentar las dificultades, un espacio para recuperarse. El que tiene recursos no cae al primer golpe. En cambio, la pobreza es llamada aquí desmayo. El desmayo. Una palabra que comunica debilidad, vulnerabilidad, agotamiento. La pobreza desgasta, limita, nos abruma y deja a la persona sin energías ni medios para enfrentar una vida con estabilidad. En otras palabras, no se romantiza la pobreza. La describe tal y como es. Es una carga pesada. ¿Sí? Vean lo que dice el texto, hermanos. Versículo 15. La riqueza del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Nadie, y ustedes me desmentirán, nadie aquí se levanta todos los días, va a su trabajo, trabaja 8, 9, 10, 11 horas y regresa a su casa esperando ser más pobre. ¿Alguien hace eso? ¿Qué esperan después de trabajar? Dinero, ¿no? ¿O alguien trabaja aquí de gratis? Nadie se levanta todos los días, va al trabajo, regresa a su casa, esperando tener menos. Nadie ora para que haya escasez. ¿O sí? Señor, trae escasez de dinero a mi vida. Si les dan un aumento, no de trabajo, sino de dinero, si les dan un aumento, ¿cómo le llaman a eso? Una bendición de Dios, ¿cierto? Y si recibimos una ofrenda, un hermano me dice, aquí están unas ofrendas, bendígase. ¿Qué hacemos? Gracias a usted y a Dios. Este sentido común básico es justamente lo que el proverbio reconoce. Cuando la riqueza es conseguida honestamente, administrada con sabiduría, usada con temor de Dios, tiene ventajas reales y prácticas. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque en el versículo 2, si echan un ojo al versículo 2, se condena la riqueza mal habida. Mal habida. ¿Sí? La pobreza, producto de la pobreza que viene por falta de disciplina, la pobreza que viene por falta de previsión, la pobreza que viene por falta de preparación, dice acá, trae dolores reales. El principio aquí es que muchas veces no nos damos cuenta que nuestras decisiones poco sabias son más perceptibles, o sea, las sentimos más en nuestras posesiones y riquezas. Por eso hay tantos proverbios en el libro de Proverbios advirtiendo sobre eso. Aquí no se trata de compararnos los unos con los otros. Eso no está diciendo el proverbio.
No se trata de que nos comparemos quién tiene más, quién tiene menos, quién gana más, quién gana menos. Eso no está diciendo aquí. Hermanos, todos los que ganan aquí más de 3 ceros en su cuenta son los menos pecadores. No está diciendo eso. Sino de pensar en nuestra propia situación personal. Y la pregunta que nos plantea el proverbio es, ¿quiénes aquí creen que su situación económica está así como está por decisiones necias? A eso me refiero. A eso se refiere el proverbio. No de compararse quién tiene más. Entonces, quien tiene más es más fortalecido y quien tiene menos está más desmayado. No. Sino de reflexionar. Es que, hermanos, hay quienes han trabajado, se han preparado, han previsto, no despilfarran, han postergado el placer para ahorrar, ofrendan y han mantenido una disciplina bíblica y fiel al dueño de los recursos, que es el Señor, ¿verdad? Y Dios les ha bendecido. ¿Cómo? Con dinero, con posesiones. Muchas o pocas, pues cada quien sabrá si es mucho o poco. Pero les ha dado siempre una respuesta a esa diligencia, a esa mayordomía. Y a eso que Dios les ha dado, Dios mismo le llama fortaleza. Es lo que hoy nosotros conocemos como estabilidad económica. Por otro lado, hermanos, hay quienes pueden ver hacia atrás en su vida y se han dado cuenta que gastaron cuando deberían haber ahorrado, que perdieron el tiempo cuando debieron haber estudiado, trabajado, que perdieron oportunidades por cobardía, que descansaron cuando deberían haberse esforzado, que no ofrendan porque tienen miedo a que les falte el dinero, cuando claramente el Señor habla de la bendición material de dar. Sí, así dice, ¿no? Malaquías, pruébenme en esto y abriré las ventanas de los cielos. Pablo en 2 Corintios 9, el que siembra escasamente segará escasamente y el que siembra generosamente segará. Y es que hay idolatría en el dinero, en aferrarme a él. A veces somos tan antievangelio de la prosperidad que nosotros mismos terminamos teniendo una visión opuesta y antibíblica de las posesiones. Hermanos, el proverbio no nos invita a anhelar ser millonarios. ¿Sí? No nos invita a eso. Si ustedes son millonarios porque el Señor les bendice, gloria a Dios. Pero el proverbio no nos llama a anhelar ser millonarios, sino a que Dios bendiga nuestra vida, a que Dios respalde nuestra sabia administración al darnos posesiones que nos puedan proteger en este mundo físico. Este proverbio nos habla también de las maneras más amargas de experimentar la mala administración. Descubrir que parte de nuestra escasez o parte de nuestra inestabilidad no es porque el mundo sea injusto como lo fue con José. José, el mundo era injusto y él vivió pobreza. O Satanás, como tentó a Job y le quitó todo lo que tenía. O nuestro Señor Jesucristo, que entrega todo lo que tiene, el negocio de la carpintería, si quieren verlo así, por ir a predicar. No. El punto es pensar que muchas veces no son esas las razones de nuestra inestabilidad, sino es fruto de nuestra propia siembra negligente. Este proverbio nos llama a reflexionar que Dios a veces, y a veces no, claro está, pero sí muchas veces usa las cosas materiales como el dinero y las posesiones para proteger nuestra vida. Y por eso le llama la fortaleza del rico. Y al mismo tiempo usa la escasez como un regaño, que se sienten como desmayos, dice acá, con el propósito de despertarnos. Proverbio 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Otro proverbio que no tiene nada que ver con nuestra temática lingüística, está aquí en medio. Pero este proverbio nos habla de forma clara acerca de la ley de la siembra y la cosecha.
Dice acá que la obra del justo es para vida. Primeramente debemos hablar que la siembra perfecta que cualquiera puede tener es la siembra de nuestro Señor Jesucristo, que sembró con su vida perfecta y cosechamos nosotros con salvación. Siendo impíos y merecedores de la muerte, su obra nos dio vida juntamente con Él y resucitaremos como el grano florece con Él. Ahora que ya somos justos en Cristo, también el proverbio nos promete que nuestras obras pueden ser para vida. ¿Qué significa esto? La obra del justo es para vida. La obra del justo es bendición. Pablo habla que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y también dice que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra del justo es para vida. La obra del justo es para bendición. La obra del justo es bondad para otros. La obra del justo es gracia para otros. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿alguna vez alguien se ha acercado a ustedes y le ha dicho, usted es una bendición para mi vida? Y uno dice, ¿y cómo, no? Si yo nunca le he dado dinero. O tal vez sí. Pero es que la obra del justo es para vida. Es gracia y bendición para otros. Pero el que se comporta injustamente, neciamente, cosecha mal. Dice, mas el fruto del impío es para pecado. Pablo también nos lo explica y nos dice en Gálatas que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Que la paga del pecado es la muerte. E Isaías nos dice que nuestras supuestas buenas obras, incluso, para Dios son realmente trapos de inmundicia. Y ellos comen de esos frutos podridos, y las personas alrededor de él también. El justo, por su misma condición de obediencia a Dios, inevitablemente producirá las cosas por las que se esforzó. Si se esforzó por hacer el bien, cosechará bien. Pero el que se esforzó en pecar, cosechará más pecado. Versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Camino a la vida es la instrucción. Dice, guardar la instrucción es retenerla y recibirla es obedecerla. Y esto de guardar la instrucción nos lo plantea como un camino, hermanos, como un camino. Camino a la vida es guardar la instrucción. Guardar la sabiduría de Dios. Abre un camino. ¿Qué camino? El camino a la vida. El camino de la bendición. El camino de la dirección de Dios. En los proverbios, la palabra vida es algo más que respirar. Significa vivir bajo el favor de Dios, vivir bajo su fruto, vivir bajo su protección. Quien camina recibiendo la instrucción de Dios puede estar seguro incluso en el valle de la sombra y de muerte, un lugar donde incluso Dios lo va a pastorear. Guardar la instrucción divina nos mantiene en la senda en la que Dios se complace. ¿Ustedes creen que Dios no cuidará nuestro camino si seguimos su camino? Aquí dice nuestro proverbio que camino a la vida es guardar la instrucción. Y la idea es que la instrucción es como ese mapa que el Señor nos da para caminar bien. Cuando uno está perdido por las calles y mira a una persona más o menos ubicada, más o menos local, le pregunta, disculpe, ¿usted me podría indicar dónde está tal cosa? ¿Qué va a decir la persona? Si la persona conoce, le va a decir, mire, siga estas instrucciones. Tome hacia acá y después gira y regresa y ahí no es, no, y ahí es. Entonces, cuando uno recibe esa instrucción y la memoriza y la sigue, camina al lugar correcto.
¿Acaso Dios nos cuidará si seguimos su camino y sus instrucciones? Nadie puede caminar en la dirección correcta si no sabe el mapa de Dios. El camino es la vida y el mapa es la instrucción. Dios nos llama a un estilo de vida, no solamente una dirección con algunas cuadras y pasos. Dice el camino de la vida. Ese es largo, hermanos. El camino de la vida es largo y solo termina cuando el Señor nos llama a su presencia. Mientras que perderse, aquí habla de la persona que se pierde. Perderse en el camino es errar, es equivocarse. El necio pierde su dirección y nunca volverá al camino si no se deja corregir. Por eso dice acá, vean el versículo 17, hermanos. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. ¿Qué significa yerra? Yerra, significa equivocarse. El que se equivoca es el que no se deja reprender. Y esto le pasa, esto de perderse, le pasa a quienes desechan las correcciones. Quien se molesta cuando se le señala el pecado. Quien piensa que se las sabe todas más que Dios. Quien se ofende cuando alguien le muestra el error o el peligro. Aquí el Señor nos dice que si no dejamos que alguien nos corrija en nuestro camino, nos vamos a perder. Quien rechaza los regaños siempre terminará extraviado. Puede que no sea inmediato, pero la senda que toma por naturaleza es el camino a la ruina. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Nuevamente tenemos un lenguaje un poco difícil de entender, pero aquí primero nos presenta el que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Cómo así? Significa una persona que siente odio en su interior y no lo expresa. Entonces, el que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Por qué? Porque sus palabras no corresponden a su verdadero sentimiento. Hay una discrepancia entre su corazón y sus labios. La imagen es de alguien que tiene hostilidad adentro, pero cubre sus palabras aparentando lo contrario. La invitación del proverbio no es a que si sentimos odio, deban decírselo a todos, ¿no? Yo te odio. No. La invitación del proverbio es a no ser hipócritas. La invitación del proverbio es a reconocer esa hipocresía, porque fingimos, por ejemplo, que alguien nos cae bien. ¿O solo me pasa a mí? Fingimos amar. Fingimos que no tenemos envidia. Hermano, qué bendición lo que usted recibió. Y en mi corazón, yo lo deseaba. Y me molesta que el otro lo haya recibido. La Biblia nos dice, esto es tener labios mentirosos. La invitación es que no deberíamos ocultar nuestro interior, sino cambiar el interior. Que esas inconsistencias internas que se señalan claramente deban ser arrancadas de raíz y no solo podarlas cada domingo. El proverbio expone este contraste para llevar a tratar con verdad lo que tenemos en nuestro corazón y que aparentamos con nuestros labios. Podemos hablar un poco más de esta parte. Aquí tenemos dos pecados. Vean lo que dice el proverbio, hermanos. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Aquí están los dos pecados, el odio y la mentira. El odio de por sí ya es un pecado. Pero cuando alguien decide mentir para ocultarlo, vemos otro pecado nacer. No podemos sostener un pecado sin que se produzca otro para protegerlo. Para que el odio permanezca oculto, la persona tiene que hacer uso de la falsedad.
Este es un pecado bastante común entre los creyentes. ¿Por qué? Porque acá se supone que debemos actuar de cierta manera, ¿no? Entre nosotros se supone que debemos comportarnos de cierta manera. Pero no siempre sabemos arrancar el odio. Y entonces, cuando no arrancamos el odio, decidimos fingir y mentir. Externamente, intentamos comportarnos conforme al estándar bíblico, pero internamente no siempre sabemos cómo quitar el odio, la envidia y el resentimiento. ¿Y entonces qué? Fingimos. Sonreímos sin alegría. Saludamos sin sinceridad. Bendecimos sin amor. Aparentamos nuestra santidad en lugar de buscarla diligentemente con esmero y oración. Esta inconsistencia interna no debería tener en el lugar de mi corazón para que mi boca no mienta. Porque así dice nuestro proverbio: el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Esa es precisamente la lógica del proverbio. El odio busca una salida, y como no puede expresarlo, poco a poco se libera en forma de calumnia. El odio no confesado no se queda quieto. Siempre termina con calumnias hacia otro. ¿Por qué necio? Porque imagina que puede dominar su odio cuando en realidad el odio termina dominándolo a él y a sus palabras. Porque piensa que puede manipular la percepción de otros, porque arruina las reputaciones y hiere a otros. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Volvemos a las palabras. Pero no solo volvemos a las palabras, sino a las muchas palabras. El proverbio no nos habla de aquellos que son extrovertidos e introvertidos. En las muchas palabras hay pecado. Todos los extrovertidos son pecadores, porque ¿cómo hablan? Y los introvertidos, ellos son sabios, porque hablan poco. Eso no dice el proverbio. El pecado no se alcanza por el número de palabras, sino por el control que tenemos sobre ellas. Todos sabemos que mientras más hablamos sin freno, más oportunidades damos a la imprudencia. Si no vigilamos nuestras palabras, eventualmente nuestras palabras nos harán caer en pecado. A menos, hermanos, puedo contarles algo que he visto en mí. Cuando eventualmente llega una discusión con mi esposa, no todas las discusiones son malas, pero llega a un punto donde yo sé que necesito callarme, porque sé que estoy a punto de pasar del límite de una discusión sana a una discusión pecaminosa. Y me doy cuenta yo que necesito detenerme. Y suena en mi cabeza este proverbio: en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es imprudente. Y en ese momento de la discusión, tomo una decisión. Y a veces lo logro, y a veces no lo logro. Es mi meta, hermanos, que este proverbio, con el poder del Espíritu, termine por domar mis muchas palabras. Y así pasa en las discusiones, el cruce de palabras se vuelve algo bueno. El enojo es algo legítimo, como habla el apóstol Pablo. Pero llega un punto donde las palabras se salen de tono y se cumple el proverbio: en las muchas palabras no falta pecado. Otro ejemplo: hay un grupo de personas, familia, compañeros de estudio, de trabajo, y pensemos en este grupo de personas que no todos son creyentes. Cuando todos somos creyentes es muy fácil, ¿no? Dios te bendiga, qué bueno que viniste. ¿Verdad? Cuando todos son creyentes es muy fácil. Pero hay grupos en los cuales participamos en donde no todos son creyentes.
Y los no creyentes a veces dominan la conversación. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Dominan la conversación. Y en el afán de participar, el creyente a veces termina pecando en la conversación también. ¿Por qué? Porque los labios no se cierran a tiempo. Y entonces se termina incurriendo en los pecados de la conversación. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras no falta pecado. Un grupo de personas que están chismeando, un grupo de personas que empiezan hablando y de repente la conversación empieza a tornarse en chisme. Y en lugar de que el creyente detenga la habladuría o que se retire, el creyente participa con su cuota de chisme. Y así en muchas conversaciones corrompidas en las cuales no debemos participar, pero finalmente terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras no falta pecado. Pero el que frena su boca es sabio. Lo que nos dice aquí Salomón es que nosotros debemos saber cuándo nuestras palabras deben cortarse. La advertencia de Salomón puede verse cuando en lugar de escuchar o meditar o orar, interrumpimos porque sentimos la urgencia de decir lo que nosotros queremos o justificarnos o defender nuestra causa. También lo podemos ver en un río de excusas, en río de explicaciones o de justificaciones. Jefe, discúlpeme por venir tarde. Ahí está bien. Es que había mucho tráfico. Lo primero estaba bien. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Con qué necesidad la mentira? Lo primero era verdad. Vine tarde y lo lamento. Pero la justificación mentirosa es lo que me hizo pecar en algo tan pequeño. En las muchas palabras, ahí estuvo el pecado. El apóstol Pedro nos da un triste ejemplo de eso. El Señor Jesús le contó a sus discípulos acerca de su muerte. ¿Se recuerdan de esa historia? Le cuenta acerca de su muerte a sus discípulos. Ya me voy a morir, me van. Y después les dice, y ustedes me van a abandonar. Y Pedro tuvo que haber escuchado al Señor, bajar la cabeza y callarse. Porque el Señor le había dado una profecía. Pero el pecado impulsivo de decir algo le ganó. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Chitón. Se tenía que callar. Hablar de más. Por su boca se cayó. Y el Señor ya había predecido que todos lo iban a negar, pero Pedro iba a ser el peor por haber hablado. Pedro sería el peor de todos porque lo negó 3 veces y lo negó maldiciéndolo. ¿O qué tal de Jefté? El juez del Antiguo Testamento que estaba en una situación difícil en la guerra y buscó a Dios antes de la batalla. Y eso es bueno y verdadero y qué bueno que Jefté se acercó al Señor. Pero Jefté no pudo refrenar sus labios e hizo un voto injusto y le dijo a Dios, si me entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, lo ofreceré en sacrificio. Estuvo de más. Una oración era suficiente. Señor, acompáñame. En el nombre de Jehová, amén. Pero Jefté, ¿por qué no te quedaste callado? Así que hermanos, cuando sintamos que las palabras se amontonan en nuestra boca, movido por nuestro pecado, oremos al Señor y cerremos con candado nuestros labios hasta que el Señor nos ilumine y nos diga si es necesario decir las cosas que pensamos. Cuando estamos en una prueba, tengamos mucho cuidado en actuar.
ya que es fácil que la tentación de decir cosas sin pensar nos pueda hacer caer. Versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón del impío es como nada. Estos proverbios nos hablan acerca del valor de las palabras. La lengua del justo vale como plata, y la boca del necio no vale nada. La plata es la que se refiere, a la que se refiere es la que se refina varias veces en el horno. Es un metal limpio, purificado, cuidadosamente seleccionado por su calidad y por eso es valiosa. Así es la lengua del justo. Lo que dice el justo es digno de escucharse y digno de ser recibido. Las palabras que salen de un corazón entrenado con el temor de Dios y que han sido probadas satisfactoriamente por Él. Esas palabras son confiables, son útiles y edificantes, y por eso valen lo que vale la plata. La conversación del justo siempre es enriquecedora. Es un tesoro digno de apreciarse. Hay personas con las que da gusto hablar. ¿Les pasa? Porque su plática siempre suma. Por otro lado, los necios se les conocen porque sus palabras son completamente inútiles, vanas, carentes de valor. Pero Salomón contrasta excelentemente las partes y las compara. Dice las palabras del justo, pero el corazón del injusto. En última instancia, el injusto demuestra lo que hay en su corazón. Es realmente su corazón lo que no vale. Lo que dice puede impresionar, pero no da ningún beneficio real. Y es que el valor de lo que decimos no está en la forma, sino en el corazón. Hermano, si tu corazón está lleno de impiedad, tu lengua no sirve para nada. Aunque hables con elocuencia o te esfuerces por impresionar o aparentar, el Señor dice que no podrá tener el color de la plata. Dios no mide las riquezas de nuestras palabras por nuestros discursos, sino por lo que hay en nuestro corazón. Que nuestra plática sea algo que valga la pena escuchar. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La figura del pastor y sus ovejas rápidamente vienen a nuestras mentes. Dice, los labios del justo apacientan a muchos. El prudente usa su voz para apacentar. ¿Qué es apacentar en el lenguaje ovino? Dar de comer a los corderos, llevarlos por aguas potables, cuidarlas de las fieras, vigilarlas para que no se pierdan. Esa es la voz del pastor. Esa es la voz del sabio. El rey Salomón toma esta imagen pastoral para hablar de aquellos que tienen beneficios múltiples en su conversación. Ya hemos hablado de las palabras de bendición y gracia, pero este proverbio usa las figuras del campo para aquellos que alimentan. Esa debe ser la voz de todo creyente. Cuando hablamos de esta voz, pensamos, aquí no, los labios del justo apacientan a muchos. Es un proverbio para el pastor o los ancianos, cuya predicación, exhortación y corrección cumplen ese propósito. Pero en el sentido general, ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros. Que alguien pueda decirnos, no sé si ya se lo dijeron a alguno de ustedes, usted debería ser pastor. Por cómo exhorta, cómo corrige, de una forma tan amorosa y tan firme. Usted debería ser una maestra del bien por la forma tan edificante que habla. Ya se los han dicho. O debería ser pastora. Y ustedes pueden responder, ¿no? Debo aclararle un punto teológico en lo que me acaba de decir. Pero en general le agradezco lo que me dice y su intención. Los labios del justo apacientan a muchos. Sin embargo, la persona necia nos cuenta la otra opción. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Es que los necios no tienen ni siquiera la capacidad de cuidar a otros, mucho menos a sí mismos. Por eso dice que los labios del justo apacientan a otros, a muchos, pero los necios se mueren ellos mismos por esa necedad. Cuando hablamos de la voz del injusto pensamos, pero los necios mueren por esa falta de entendimiento.
Los que carecen de entendimiento no son los que carecen de ir a la universidad. Los que carecen de entendimiento son los que carecen de sabiduría. Estos terminan muriendo, ya sea literal o espiritualmente. Su falta de inteligencia espiritual los pierde y los destruye. Literalmente, alguien sin entendimiento es imprudente, toma malas decisiones, se expone al peligro, deja que sus palabras conduzcan a consecuencias negativas. La falta de juicio en la mente del necio termina arruinándolo. Su juicio, incluso sus palabras más sinceras, se vuelven destructivas. Y hacia el final de nuestro texto tenemos una idea general de lo que hace y producen nuestras palabras. Las palabras del sabio y lo que producen las palabras del necio. En resumen, las palabras del sabio son manantial de vida, cubre las faltas, guardan sabiduría, hay prudencia, es plata y apacientan a muchos. El necio, sin embargo, tiene violencia, despierta peleas, recibe la vara, es calamidad, es calumniadora, no vale nada y encuentra la muerte por falta de entendimiento. Bueno, sin mencionar los textos acerca de la prudencia y la negligencia y sus frutos. Pero si pensamos en nosotros, ¿quién puede decir que su boca es un manantial de vida? ¿Quién puede decir que sus palabras son siempre edificantes? ¿Quién puede decir que guarda la sabiduría como un tesoro invaluable? ¿O quién puede decir que sus palabras son tan amorosas que cubre el pecado de otros y pastorean a muchos? Santiago nos lo dice, si alguno no ofende en ninguna palabra, este es un varón perfecto. Nuestras palabras, sin embargo, han cosechado para nosotros muchas consecuencias. Lo que decimos o cómo lo decimos. En un balance de cosas buenas y malas en ustedes, hermanos, es reflexión propia. En un balance de las cosas que dicen en el día, no ni siquiera en su vida, no en su día. ¿Son mejores las cosas buenas o las malas? Que pudiéramos tomar el control de nuestra lengua, no caeríamos tanto. Afortunadamente, en nuestro descontrol pecaminoso surge de la Biblia una declaración que nos da esperanza. El mismo Pedro, el impulsivo Pedro, nos dice, le dice a alguien, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo su boca era un manantial y capaz, con el poder del Espíritu, de levantar a los muertos y darles vida. Que con su lengua plateada predicó entre los hombres con toda doctrina y discernimiento, y apacentó al pueblo que vivía como ovejas sin pastor. Al mismo tiempo pudo corregir con toda paciencia a los suyos, que todo su camino fue trazado por el Padre, y rehusó tomar atajos para que lo apartaran de él. Que el mismo camino de sabiduría lo llevó a la cruz por nosotros, que al caminar en esa instrucción, las instrucciones le dijeron que fueran a la cruz, pero no fue por despertar peleas entre los hombres. Lo que lo llevó a la muerte fue el amor que nos tenía y su intención de cubrir nuestros pecados. Porque con su plan maestro resolvió la calamidad de nuestra vida. Cristo renunció a su riqueza para enriquecernos y tener la cantidad suficiente de valores para comprarnos de la esclavitud. Porque su pobreza no fue debido a su negligencia, sino a la nuestra. Y hoy gozamos de los bienes celestiales por amor y entrega que nos tuvo. Su obra perfecta nos dio vida para comer del fruto de su amor y no del nuestro pecado. No debemos olvidar que nosotros somos los necios que morimos por nuestra falta de sabiduría. No porque no entendamos, sino porque no queremos. Por eso, Juan el Bautista nos llama a dar frutos de arrepentimiento, a dar una vuelta, un giro a nuestro camino imprudente, e invertir nuestra vida y todo lo que somos en la vida de Cristo, porque si no la perderemos. Arrepintámonos y confiemos en su obra y vida perfecta. Y así hoy no recibiremos el castigo que merece el necio, sino la reprensión de un Padre amoroso. Hoy recibimos el Espíritu, o ya lo hemos recibido para refrenar nuestra lengua. El entendimiento para aceptar la corrección.
y la capacidad de bendecir a otros. Amén. Señor, gracias porque por tu Espíritu podemos entender que no somos la descripción del hombre prudente que tenemos en nuestro texto. Más bien nosotros cosechamos el fruto de nuestras maldades. No frenamos nuestra lengua. Nuestras palabras muchas veces no valen nada. Nuestras conversaciones son completamente irrelevantes y vacías y muchas veces te deshonran. Sin embargo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque sus palabras fueron un manantial de vida para nosotros. Y predicó a nuestro corazón y te conocimos. Así hoy, Señor, nos acercamos a ti, para que tú tires la semilla en nuestro corazón y germine y dé fruto. Un fruto que controle nuestra boca, nuestras intenciones y nuestro corazón. Un fruto que traiga a nosotros sabiduría para poder honrarte. Y no solo acerca de nuestras palabras, Señor, sino acerca de nuestra obra en general, de la forma en que administramos también nuestros bienes. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual, pero también con bendiciones materiales. Ayúdanos a ser buenos administradores, buenos mayordomos, y perdónanos, Señor, cuando hemos sido malos administradores. Aceptamos el castigo de nuestra mala administración, pero sabemos que tú siempre nos proteges y nos cuidas y nos levantas y nos sustentas. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros salga con una nueva consigna, que en el balance de su vida puedan pesar más las palabras de bendición, de edificación, y aun cuando corrijan, Señor, que nuestras palabras sean siempre sazonadas, que aun cuando nosotros debamos regañar, siempre sea para tu gloria. Gracias, Señor, por ese dominio propio que nos das por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a alabar.